Vamos a analizar cómo están las cosas con el mercado inmobiliario justo en este momento en el que tenemos una auténtica cascada de datos que actualizan cómo están las cosas, los precios, la oferta, la demanda, justo hoy que tenemos también cerrando al Euribor, el indicador de referencia para las hipotecas a tipo variable, pues con otra subida en el mes de mayo hasta el 2,8%. Y esto pues tiene un impacto seguro en las expectativas, en los planes del sector inmobiliario. Nos acompaña el director general de Asprima, de la asociación que agrupa en España a los promotores inmobiliarios, don Jorge Ginés Frazi. Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días y nada, gracias a Sara Bot, que me ha hecho la mejor presentación que me han hecho jamás y intentaré por todos los medios que consiga una casa. Pues conseguir casa ahora mismo es una auténtica pesadilla en España, no solo en España, pero en España en particular. Si empezamos por ahí, en la oferta, ¿cuántas viviendas pueden faltar para que eso case con la demanda ahora mismo? Bueno, es una buena pregunta. Yo me fío de los datos, sobre todo de la banca, de Research e incluso el propio Banco de España, que las han cifrado entre 700.000, 1.000.000. Más o menos es el cálculo porque llevamos bastantes años infraproduciendo vivienda. Y si eso lo completamos con una pregunta inocente que todo el mundo se hace después de escuchar tantas promesas políticas, ¿cuántas viviendas de obra nueva pueden estar arrancando en este año 2026? Estamos muy atascados desde hace ya como 4 o 5 años en una producción de 100.000 anual. Y cuando nosotros digamos, romper esta anomalía, necesitaríamos entre 250.000 y 300.000, es decir, un poquito más del doble. Y la pregunta que venimos en el SIMA, hemos estado en el SIMA y a mí me Sí. gusta hablar con la gente, ¿no? Y una señora me regañaba, decía, pero ¿y ustedes por qué hacen tan pocas, no? Y yo le decía, hombre, pues sí, a nosotros nos encantaría hacerlas todas las que necesita el mercado, todas las que necesitan ustedes. Si me tuviera que quedar con uno es que no tenemos suelo finalista, lo que nosotros llamamos suelo finalista, suelo para poner una licencia. Y eso muy probablemente sea porque el urbanismo que nos dotamos en los años 50 ya no soporta la sociedad líquida que nosotros necesitamos. Urbanismo, pero eso es un ente abstracto. Esto no depende, el suelo urbanizable, finalmente, de las políticas municipales en particular. Pues depende de muchas cosas y es un tema para tratar extensamente. Realmente las políticas de urbanismo y de vivienda las hemos dotado efectivamente a los municipios, las hemos dejado. Y yo siempre me hago una reflexión, ¿no? Si la parte de la administración del Estado que menos recursos tiene que ser el responsable de esa parte, ¿no? También hay un componente en las comunidades autónomas, es decir, las leyes del suelo que marcan tanto la ordenación del territorio como el urbanismo son potestad de cada una de las comunidades autónomas. Entonces son barcos como muy lentos. Yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid sí es que se está dando un giro a través de la comunidad autónoma para cambiar y de hecho está en tramitación parlamentaria en la Asamblea la nueva ley del suelo que además integra una nueva ley de ordenación del territorio que nunca fue efectiva. Entonces esto es como un gran transatlántico y me da la sensación de que lo estamos girando, pero bueno, no lo suficientemente rápido como la sociedad lo necesita. Y luego, evidentemente, como bien dices, Luis Vicente, habrá que convencer a los ayuntamientos de que ese es el camino. Entendido esto, de qué depende que se construya más, que se promuevan más viviendas, y entendido que la demanda es muy superior a la oferta, claro, aquí qué cabe esperar, que el mercado se destense, probablemente no, aunque es curioso que este año los datos sí que empiezan a mostrar un poco de desaceleración. ¿Por qué puede ser de las operaciones de compra-venta? ¿Por qué puede ser? Porque los precios están ya Bueno, muy habrá altos. que verlo porque este es un negocio muy estacional. El año pasado hicieron 700.000 viviendas, se compraron 700.000 viviendas, casi todas ellas de segunda mano, porque como te he explicado, entregamos aproximadamente 100.000, ¿no? Yo creo que hay una cierta excepcionalidad. Yo creo que 700.000, que es una barbaridad, pues no sé si llegaremos, pero estaremos cerca, ¿vale? De ese tipo de transacciones porque sigue entrando. Es decir, la demanda es muy abundante. Es decir, en los últimos años la Comunidad de Madrid, pues en 4 o 5 años hemos importado gente por 400.000 personas y en el conjunto del país 1.000.000 y pico. Hay que darle soluciones habitacionales a este tipo de gente. Entonces, yo no creo que haya una bajada drástica de transacciones, como tampoco veo que haya una bajada de precios, porque la demanda sigue empujando mucho la oferta.
Y en el tema de alquiler, que eso también ha tenido un impacto bastante la regulación, sobre todo la ley de vivienda, pues también hay una demanda muy, muy, muy superior a la oferta. Y de hecho, esta ley de vivienda, yo creo que todos los técnicos que nos dedicamos a esto tenemos un consenso absoluto de que ha eliminado muchísima oferta, con lo cual ha disparado los precios. Y eso que el alquiler de vivienda, viéndolo fríamente, sí que ofrece todavía una buena rentabilidad interesante para quienes tienen una vivienda y pueden alquilarla, ¿no? Puede estar entre cerca del 7%, 6-7%. Bueno, yo ahí hay datos muy dispares porque es muy complicado. Es decir, el mercado de alquiler está súper, súper atomizado. Hay un 95% que está en pequeños propietarios, ¿no? Entonces es muy difícil calcular el retorno de esto. Yo no creo que estén en 7, ¿eh? Es decir, aproximadamente en mercados donde, vamos a llamarlos tensionados, donde hay mucha tensión, yo no creo que lleguen en el 5% o 4,5%, ¿vale? Entonces, y no hay datos oficiales de esto, pero no hay datos oficiales ni tan siquiera de los precios a los que se alquila, ¿no? Que sería muy sano. Yo creo que sería muy sano porque si tú declaras una zona tensionada, por lo menos debería de tener precios oficiales. Entonces, los únicos precios oficiales que existen son las de depósito de fianza de las diferentes comunidades, pero que como no es obligatorio, pues tampoco hay un volumen, ¿no? Entonces, yo no daría por buenas, Luis Vicente, ese 7%. Pero los datos están, es decir, las personas que son propietarias de un inmueble y lo están alquilando lo declaran en su impuesto sobre la renta. Hacienda tiene esos datos. Eh, bueno, quiero decirte, Hacienda tiene esos datos. Sí, evidentemente los tienes que declarar tanto arrendatario como arrendador. Pero el dato de que el beneficio que tengan el 7%, ya te digo que no sé dónde sacar. Y nosotros no manejamos datos oficiales de eso. En este momento, Jorge, en el que estamos hablando, han pasado 3 años y 3 días de la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda, que fue la primera ley estatal integral sobre vivienda en la democracia de España y nacía con unas enormes expectativas de solucionar este problema. Y 3 años y 3 días después de vigencia, ¿qué ha pasado? Bueno, pues fundamentalmente, bueno, lo primero que hay que decir es que, como os hemos dicho antes, las competencias están en las comunidades y en los ayuntamientos. Yo siempre he dicho que lo que había que hacer era una buena ley del suelo, no una ley de vivienda, porque luego no tienes competencias. El único recurso que tienes es el Plan Estatal de Vivienda, que por cierto se sacó este año y además hace recientemente todas las comunidades lo han conveniado, que es de alguna forma ayudar desde el Estado bueno, pues que haya mucho más vivienda. De hecho, hay un gran componente de oferta. Luego el resto de las cosas ha quedado muy diluidas, sobre todo en el tema de alquiler. Es decir, las zonas tensionadas ya históricamente se ha demostrado que limitar los precios nunca ha funcionado y con el paso del tiempo, ya han analizado 3 años, evidentemente no ha funcionado. Por lo que he contado antes, es decir, se ha diluido la oferta. Incluso yo creo que en esa traslación de 700.000 viviendas que hubo el año pasado, hubo mucho trasvase de alquiler a venta. Porque, oye, yo para tener problemas no quiero tener un activo financiero como puede ser una vivienda llevada a la LAU. Y bueno, otra de las cosas es que huyendo de esta LAU, sobre todo porque te da inseguridad jurídica y sobre todo se te da inseguridad jurídica porque se rompió el equilibrio entre arrendador y arrendatario, potenciando muchísimo más al arrendatario. Entonces, bueno, pues se buscan otro tipo de soluciones o incluso pues dejo el activo sin dar leche, ¿no? La vaca. Y yo creo que ha sido una pena porque lo que nosotros necesitamos es incentivar la oferta para cubrir la demanda, no al revés, no limitarla o no penalizarla. Sí, no es tan complicado de comprender este concepto económico básico, ¿verdad? De cómo es necesario casar oferta y demanda para que no se produzcan Bueno, altas una de tensiones. las cosas que nosotros decimos, y yo lo digo mucho, mucho, creo que es una pena que es decir, esto no se resuelve. O sea, la dificultad de vivienda, yo doy dos conceptos. El primero, no es la enfermedad, es el síntoma. Yo creo que es un problema muchísimo mayor de competitividad del Estado español. Habría que analizar las políticas que hemos tenido en los últimos 20 años sobre laborales, fiscales, de falta de competitividad, de poca potenciación para el empresariado, se ha maltratado al empresariado. Entonces eso hay que ponerlo en una parte global, ¿no? Y la segunda y fundamental es que esta ley está muy ideologizada y yo creo que hay que dejar
a los mercados hay que dejarlos, no hay que tener ideología. A mí me parece muy bien que se haga política de vivienda y que cada partido haga su política. Eso es totalmente muy razonable, pero no hacer de la vivienda ideología. Yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en estos últimos años. Hoy, Jorge, que estamos cerrando prácticamente el mes de mayo con un Euribor que sube al 2,8% y teniendo en cuenta que estamos en España en récord de concesión de hipotecas, ¿qué impacto crees que puede tener en esta escena del sector inmobiliario que el precio de referencia, el tipo de referencia en las hipotecas variables suba? Bueno, aquí lo miro desde dos aspectos, de la propia demanda, ¿no? Es decir, oye, ¿qué impacto va a tener? Porque la gente cuando compra una vivienda, cuando vayas a la bolsa a comprar, lo que hace es el cálculo de la cuota que me queda y ahí con eso voy a ver qué puedo comprar y con los ahorros que tengo, ¿no? En esa parte de demanda puede tener algún tipo de afectación. Es verdad que entra tanta gente que yo no sé si va a hacer que baje esa demanda, ¿vale? Pero sí podría haber determinada gente que no pueda, que tenga un impacto al hacerla. También es verdad que por lo que decís los expertos, o por lo que dicen los expertos del mercado hipotecario, digamos que ya está un poco descontado. Es decir, que la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, pues prácticamente se calcula que va a ser a 0,25 y que más o menos está ya descontado un poco en el mercado. Y también hay muchísima hipoteca fija. Entonces, podría afectar, pero mi opinión es que no va a ser, si siguen así las cosas, algo dramático. Y desde la parte de la oferta, ¿cómo nos puede afectar a nosotros, a la producción? ¿Vale? Que al final nosotros somos un negocio de gran consumo de capital. Yo siempre digo lo mismo, para hacer 100 casas nosotros necesitamos 35 millones de euros, ¿no? ¿De dónde los sacamos, no? Es verdad que la financiación es importante, pero los dos grandes o los tres grandes apartaditos que nos cuesta hacer viviendas es, por un lado, la construcción, que ese sí que tiene impacto, por otro lado, los precios del suelo, y el tercero es la fiscalidad. No nos olvidemos que el 25% del costo de una vivienda se va en fiscalidad. Los tipos de interés tienen un impacto, pero menor. Entonces, bueno, aguantamos hace muy poquito, Luis Vicente, una subida de 400 puntos en un único año y no se vio afectada la demanda. Oye, ahora sí que estamos mucho más cerca de las 7,5, ¿no? De lo que la gente puede pagar, pero yo creo que no van a ser subidas tan abruptas, con lo cual mi apuesta, ¿no? Es que no debería de afectar mucho todo. Qué excelente explicación, don Jorge Ginés, director general de Asprima. Gracias por compartirla en Capital Radio. Que el día vaya lo mejor posible. Igualmente, Luis Vicente, que lo paséis bien.